esta situación de los niños, un niño que ya se encuentra en casa hogar o en un albergue, en este caso específico, es importante que el Estado tome la responsabilidad de su guarda, de su custodia y de proveerle la restitución de todos sus derechos. Si un niño llega a casa hogar es porque se le vulneró en sus derechos, tal vez en varios, tal vez en uno, o tal vez desafortunadamente en todos, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que hacer responsable al Estado de la situación y de la restitución de los derechos de estos niños al Estado a través de una ley. Entonces sí creemos que es un paso importante, que los niños merecen tener una estructura legal que los represente y que los represente bien. Entonces, les podemos decir que aquí en México la experiencia sí fue un paso hacia adelante, sí ha sido también ya teniendo una ley y un sistema de protección integral de niñas, niños, adolescentes, ha sido ir avanzando poco a poco con la ley y hacerla funcionar, hacerle reformas. Es como dicen que toda ley es perfectible, ¿no? Entonces, tal vez el primer proyecto se va dando y vemos que está dejando descubiertas unas áreas importantes y otras no, y ahí es donde la sociedad civil, su participación es bien importante porque la sociedad civil es la que puede decir, se requiere una reforma, se requiere hacer esto en esta ley para irla perfeccionando y que sí tengamos un buen resultado para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ya enfatizando en por qué traemos este siguiente caso de éxito es por eso, ¿no? Para que vean que sí se requiere un sistema integral de protección, pero aunado a la participación proactiva de la sociedad civil para estar vigilando que la ley funcione, que la ley esté activa y que las autoridades se sujeten a lo que dice la ley. Ajá. ¿Por qué? Porque eso nos va dando blindajes, o sea, nos va ayudando a tener un blindaje en cada área y que cada quien sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances, y que nadie se tome la libertad de tomar una decisión a la ligera sobre nuestra niñez y adolescencia. Entonces, precisamente por eso es que hoy estamos aquí con ustedes para enfatizar eso y seguir estando dispuestos a cualquier cosa que se requiera en cuanto a mayor información. Y pues bueno, en este momento quisiera darle yo paso a la licenciada Margot Meneses. Ella trae un caso que aquí en México, la verdad, es de mucha bendición compartirlo en todos lados donde podemos, a través de ella, porque ella lo vivió en carne propia, y es precisamente de cómo la sociedad civil se toma de la valentía, se toma de la convicción, se toma de saber que los niños merecen que alguien se levante por su defensa, niñas, niñas y adolescentes, y ella sí lo hizo. Y pues sin más, paso la voz a la licenciada para que ella les pueda dar los detalles y nos pueda compartir este testimonio tan maravilloso. Gracias, Pau. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y esperando que esta parte que podamos nosotros contribuir, ¿no? A lo mejor contando una historia, se pueda dar la importancia de poder mirar en favor del interés superior del niño, que es algo que nos ha motivado desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de ser directora de una casa hogar que por 17 años sirvió para niños, niñas y adolescentes con la finalidad de brindar un hogar de protección para todo aquel niño o niña que realmente no tuviera cuidados parentales. Tuve la oportunidad desde el 2016 poder servir en esta casa, poder ser directora de este lugar, y algo que desde mucho tiempo, desde las personas que fundaron la casa, estaba siempre el corazón de Dios, de siempre hacer lo mejor por los niños, de buscar las formas que fueran necesarias para darles lo mejor y que estuvieran en la mejor calidad de vida posible. ¿Qué pasa hace ya más de 5 años? Pues el hecho de que en ese buscar
de poder mejorar nuestras prácticas, de poder hacer las cosas bien, porque éramos la mejor casa en el estado de Hidalgo, la casa más bonita, la casa más reconocida por nuestras prácticas, porque eran muy buenas. Sin embargo, en este afán de buscar mejorar cada día, nos dimos cuenta sobre la institucionalización. Cuando aprendí esa palabra, aprendí que las prácticas que hacíamos no eran suficientes. Eran muy buenas y teníamos la mejor intención, brindar un hogar de protección. Sin embargo, cuando entendimos que los niños, cuando el lugar de protección, que en un momento es un refugio, porque definitivamente el niño viene vulnerado, a la larga se convierte en una condena, ahí fue donde nosotros topamos pared y dijimos, no puede ser posible que un niño que al principio es vulnerado y tú lo buscas restituir, cuidar, buscar la forma de que él esté bien, el hecho de que pase 5 años, 10 años, 15 años viviendo en una institución, te das cuenta que haces más daño que bien. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta cuánta necesidad había dentro de nuestros niños, aún a pesar de tener las necesidades básicas suplidas, el vínculo y el trabajo que hace vivir en familia no lo puede hacer una casa hogar, definitivamente. Se ve entorpecido el desarrollo general de cada niño. Te das cuenta que los niños, entre más tiempo pasen en una casa hogar, su capacidad de crear vínculos sanos se ve disminuida. Y también el hecho de qué hacemos cuando a los 18 años se tienen que ir, porque por ley aquí en México los chicos hasta los 18 pueden permanecer en una institución. Desconozco si en Panamá hay algo diferente, pero realmente para nosotros que amamos tanto a estos niños era una preocupación llegar a los 16, a los 17 años y decir, ¿y qué sigue? ¿Qué proyecto de vida hay para este chico, para esta chica? Porque en México algo que ha faltado hasta el día de hoy son programas de reinserción a la sociedad para este tipo de niños que han vivido 10 años, 18 años. Nosotros nunca quisimos que nuestros niños volvieran a ser vulnerados una vez que cumplieran 18, porque estadísticamente eso es lo que ocurre. Tú cuidas como casa hogar 15 años, 12 años, 10 años a un chico, ¿verdad? A un niño, y cuando cumple 18 años te das cuenta que al año vuelve a ser vulnerado, repitiendo patrones de los cuales tú lo sacaste o volviendo a ser vulnerado porque no sabe, no tiene lazos, perdió por muchos años el vínculo familiar. Regresar a su familia de origen a veces no es una opción porque es volver a ser vulnerado o es víctima de trata, es víctima de adicciones, etcétera. El niño, el chico que sale de una casa hogar se siente solo cuando no hay acompañamiento. Como casa buscábamos las formas de que se sintieran acompañados aún después, pero es imposible poder brindarle todo lo que necesita un ser humano para formarse, siendo una institución. Esto fue lo que nos llevó a nosotros, primero que nada, a prepararnos y en segundo lugar, cuando tuve la oportunidad de participar en el CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de mi estado y a nivel nacional, tuve la oportunidad de ser representante de la sociedad civil. Cuando tengo la oportunidad de llegar ahí es cuando realmente me doy cuenta la importancia de este sistema, que es un organismo regulador, que diseña protocolos, estrategias y fomenta la aplicación de protección de derechos. Esa es la función de que tiene un CIPINA. Y como sociedad civil poder alzar la voz por los niños que no tienen voz. Porque una vez que un niño llega a un centro, pierde totalmente su voz, porque nadie le pregunta si se quiere ir a una casa hogar. Y nadie le pregunta si tiene el deseo de regresar a su casa, ¿verdad? Tiene que acostumbrarse a vivir ahí. Y fue esas situaciones las que nos llevaron a nosotros a empezar a promover iniciativas. La iniciativa más grande que teníamos nosotros era hacer valer el derecho a vivir en familia de los niños, niños y adolescentes, que en este caso teníamos nosotros en nuestra casa en un principio, pero sabíamos que dentro de mi estado hay 8 centros más. Entonces, todos los niños tienen los mismos tipos de historia.
la mitad de mi población realmente tenía familiares que podían hacerse cargo de los niños y sin embargo nunca hubo un seguimiento legal en la cual pudieran ellos ser llevados a un acogimiento familiar, ¿no? Dentro de su propia familia, no separarlos por completo. Nos dimos cuenta que los niños que habían perdido por completo la oportunidad de regresar con su familia de origen, no había un seguimiento para que estos niños fueran sujetos de adopción. Entonces, como te digo al principio, lo que era una buena idea que viviera en una casa hogar se convirtió en una condena. Escuchar cada día a cada niño, a cada adolescente decir, ¿y yo cuándo me voy a ir? Porque mi abusador, porque el que me golpeó está libre y yo tengo que estar encerrado. Teníamos un eslogan muy bonito que decía, un hogar para ver a los niños sonreír. Y un día uno de los niños mirando ese eslogan dijo, ¡ja! ¡Qué buen chiste! Un hogar para ver a los niños sonreír. Dice, pues yo no lo hago. Y eso quebrantó mucho nuestro corazón porque decíamos, están bien, en la casa les damos todo, pero los niños tienen el anhelo de pertenecer, tienen el anhelo de sentirse importantes y eso solo lo puede dar un padre y una madre. Y entendimos que realmente el hecho de que se vulnere vivir en familia como derecho actúa de una manera transversal, porque por ende los demás derechos se ven bloqueados. Tampoco tienen derecho a participar porque están dentro de una burbuja, dentro de la casa hogar. Se pierde el derecho a la identidad porque se convierten en niños etiquetados. Pierden el derecho, ¿verdad?, a recibir un trato digno, porque muchas veces, por la falta de regulación como centros asistenciales, y que no contamos muchas veces con herramientas legales nosotros. Eso es lo que entorpece que los niños puedan ser restituidos. Entonces nos dedicamos y empezamos nosotros desde nuestra posición como casa, poder buscar las maneras de restituir ese derecho. Y eso los llevó a promover una iniciativa a través del sistema de protección, a poder hablar con la Procuraduría de Protección y decir, ¿por qué estos niños, verdad, no pueden ir a familia? Y en un principio lo que nos dijeron fue, porque no hay familias que quieran adoptar, porque no hay familias que quieran acoger. El acogimiento no funciona porque México es demasiado apegado y entonces no van a querer devolver a los niños, no cuidarlos por temporadas, no van a querer. Y fue un trabajo entonces que tuvimos que sensibilizar. Siempre en las casas hogar llega mucha gente que dice, aquí dan niños en adopción, ¿verdad? Y a veces pareciera broma, ¿no? Y decir, no, así, aquí escógelo, ¿cuál quieres? Pero realmente nos dimos cuenta que la gente pregunta de esa manera porque no está concientizada. No hay una cultura de adopción en Latinoamérica. Siempre queremos de una forma egoísta recibir a un niño en nuestra casa, pero no estamos mirando hacia ellos. Entonces, si ese era el problema, en su momento dijimos, pues nosotros vamos a buscar las familias que sí quieran hacer acogimiento familiar, familias que sí estén dispuestas a darlo todo por los niños y que no estén esperando nada a cambio. Y fue un trabajo que tuvimos que empezar a hacer con la iglesia. Empezamos con los padrinos que teníamos de los niños que los visitaban cada cierto tiempo, hablamos con ellos y les preguntamos qué familias quisieran involucrarse en esta causa. Algunas dijeron que sí, otras que no, pero empezamos a hacer el llamado a la iglesia, empezamos a educar con respecto al cuidado al huérfano, empezamos a informar a la iglesia sobre lo que era importante restituir la vida de un niño, porque este niño que hoy está viviendo en una casa hogar es el futuro. ¿Será que le puedes preguntar a tu papá? Si es el futuro empresario o es el futuro delincuente tal vez, porque si no hay una persona que tenga un adulto seguro en su vida, pues posiblemente, ¿verdad? Este niño va a crecer y no va a tener herramientas de vida, herramientas que le van a servir para ser un buen ciudadano, para ser una persona correcta. ¿Quién le va a enseñar los roles correctos familiares? Si no hay nadie. Entonces hicimos ese llamado
y comenzamos a preparar familias. Esto nos llevó una gran alegría porque vimos que la iglesia se interesó en este cuidado y comenzamos el proyecto de familias solidarias, porque así le llamamos al programa, con nuestros chicos más grandes. El darles un proyecto de vida a los más grandecitos, a los que iban a precisamente a cumplir 18 años y no sabíamos qué iba a pasar con ellos, ¿no? El buscarles otro ministerio u otro lugar. La buena respuesta es que los chicos que se fueron en primera instancia a este modelo de familia, los resultados fueron que a los 6 meses nuestros chicos estaban mucho mejor en su educación, subieron de peso, subieron de talla, comenzamos a ver que empezaban a sentirse importantes, vinculados a algo que como casa no podíamos hacer, porque aunque queríamos siempre implementar modelos tipo familiares, nada como recibir la atención exclusiva de un padre y una madre. Y eso comenzamos a notar cuando tuvimos nuestros primeros 3 casos de éxito, que hoy son chicos que terminaron la universidad, que están casados, que están teniendo una buena familia. Nos motivó entonces a llegar con la Procuraduría y decir, mira, esto funciona. Hay familias que están dispuestas a recibir chicos, niñas, adolescentes. Al principio nuestra Procuraduría se negó rotundamente, dijo, ustedes están locos, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les dice que esto va a funcionar? Etcétera. Y entonces tuvimos que implementar y forzar a través de presión social. Por una parte tuve que presionar en la iniciativa de ley, poder ayudarme de otras personas que pudiesen ayudarme a motivar, a generar realmente que se respetara el interés superior del niño y en segundo lugar el derecho a vivir en familia. Entendiendo esto, tuvimos una batalla legal que sí duró como 1 año completo. Nosotros seguimos promoviendo el acogimiento, tuvimos que llevar niños a familia sin permiso, nos dimos a la tarea de rastrear a los niños que tenían familia de origen, nosotros rastreamos su familia de origen, empezamos a evaluar a través del personal que teníamos de psicología y trabajo social, los familiares que estaban dispuestos a reclamar el derecho de vivir en familia de sus sobrinos, de sus nietos, de sus ahijados. Y con eso empezamos a mandar familia tras familia tras familia. Lo más fuerte para nosotros fue reintegrar. Teníamos la facultad como casa promover, porque por ley lo tenemos que hacer, promover el derecho del niño a vivir en familia. Tal vez no ejecutarlo, pero sí promoverlo. Y comenzamos a reparar las familias, que si había necesidad económica, que si el problema era una situación de cuidado, entonces comenzamos a llevar herramientas a las familias de origen. Y eso nos permitió empezar a vincular, a generar convivencias con los niños, a volver a trabajar la sanidad. Mi compañera directora era quien trabajaba las familias principalmente y yo trabajaba con los niños. Trabajamos la sanidad interior, el poder perdonarse a sí mismos, poder perdonar a la familia de origen y los niños. Y qué bueno que este espacio es cristiano, porque algo que fue muy importante fue la oración de los niños. Al trabajar la sanidad. Y esto fue lo que empezó a generar un cambio en la vida de los niños. De tener miedo de salir de la casa, a dar gusto cuando llegaba una familia nueva y decir, ¿para quién será la bendición? ¿Qué familia será la que bendiga a qué niño? Y empezaban a alabar a Dios y a decir, Señor, ojalá que esta familia que llega por primera vez a la casa, ojalá sea mi familia, ojalá sea la familia que tú has preparado para mí. Y esto nos llevó a un proceso que sí duró 5 años. Nos tocó, sí, una lucha legal muy fuerte, porque le llegó la autoridad y nos dijo, ¿ustedes con qué autoridad lo hacen? Nosotros somos la ley, somos la autoridad, pero entendimos que quien atropella el derecho del huérfano pierde totalmente la facultad. Y entendimos que nosotros estábamos defendiendo a cada vida de cada niño y el derecho que tenían de vivir en familia. Entonces, por esta razón, logramos presionar de esa manera. Fue un trabajo en conjunto entre el CIPINA, entre
la sociedad civil, porque nos aliamos con otras asociaciones hermanas que nos guiaron en el proceso de cómo hacer un buen proceso para proteger a los niños de toda manera, legal, física, espiritualmente, y también fue un trabajo de la iglesia, que yo doy gracias a Dios por cada familia que dijo, yo quiero impactar la vida de un niño. Y son familias que entendieron que tal vez no iban a llegar a la adopción los niños, que era una manera temporal y que sí implicaba tal vez encariñarse, amarlos demasiado y no querer que se fueran. Pero les enseñamos tan bien que lo importante era que si lo amabas de verdad, no importaba dónde se tendría que ir, reintegrarse o irse a adopción. Y esa fue la enseñanza que nosotros pusimos en nuestro estado. Cuando por fin nuestra autoridad entendió y decidió regular todo lo que habíamos hecho y dijo, ok, ya no los vamos a quitar de la familia, vamos a entender. Y le dijimos, si ustedes ven que alguien está vulnerando a un niño, nosotros paramos y nosotros les devolvemos a todos los niños si es necesario. Pero Dios nos respaldó tanto y el proceso correcto que hicimos internamente con los niños, el trabajo con las familias de origen, las familias de acogida, nuestra autoridad ha dado fe. Y me encanta porque cada familia que fue a regularizar, oficializar su acogida, todos les dijeron, ellos tienen buen ojo para las familias, estoy sorprendido. La procuradora dijo, ya entendí que las familias cristianas comprenden perfectamente la acogida. Y hoy tengo de los 25 acogimientos, 5 ya están por ser adoptados, gracias a Dios. Y tengo 25 familias reintegradas con sus tíos, con sus abuelos, con sus propias madres, y les estamos dando seguimiento y todos están creyendo en el evangelio, que es lo más importante, porque éramos una casa cristiana. Y enseñamos a los niños que tal vez ellos eran los que iban a llevar a Cristo a sus familias y lo están haciendo. Y hoy puedo dar fe por eso y me da mucho gusto compartir esta alegría porque hasta el día de hoy mis adolescentes, tengo 5 misioneros y tengo unos que quieren ser psicólogos y trabajadores sociales porque entendieron la lucha que hicimos por ellos. Y doy gracias a Dios de verdad. Por eso, perdonen que me emocione, pero hasta el día de hoy soy una mamá de 60 niños que hoy viven en familia. Y ellos recuerdan todos los días que oraron y que Dios contestó su oración. Y doy gracias porque después de un año de batalla legal, en Hidalgo el acogimiento familiar es real. Están desde el DIF, el sistema de protección, están hoy con un programa abierto. Nos dicen, por favor, envíenos familias. Ustedes tienen buen ojo, queremos que más niños de otras casas tengan el privilegio de vivir en familia. Y se está abriendo la oportunidad para mi estado, que eso damos gloria a Dios, porque pudimos ser pie para abrirlo. Entonces, a hoy por hoy es un protocolo, existe un protocolo de atención de entrada, un protocolo de reintegración y existe un protocolo de acogimiento familiar en nuestro estado. Entonces, este es el poquita experiencia que puedo contar. Digo, la historia es muy larga, pero en general este es el caso en el que no fue fácil, se requiere un equipo de mucho trabajo, se requiere preparar a los niños, ayudarles en esta parte, pero algo que puedo decir es que si la iglesia no se involucra, definitivamente esto no funciona. Podemos exigir al Estado leyes, podemos exigir protocolos, podemos exigir normas, pero si la propia sociedad no comprende que el trabajo del huérfano no es responsabilidad de uno, sino de todos nosotros, entonces no tiene caso tener la mejor ley de primer mundo, sino al contrario, se necesita que la misma gente, la sociedad comprenda que la causa del huérfano es de todos, que todos somos responsables de restaurar a la familia. Por algo Dios instauró a la familia como la única institución
que se encarga de desarrollar a un niño, desarrollar un ser humano y de protegerlo, de brindarle seguridad. Dios no hizo a Adán y a Eva en el huerto y hizo la casa hogar para los demás hijos de Adán y Eva. Dios hizo a ellos como esposo, como esposa, para entonces generar familia, para multiplicarse, pero para formar. Entonces, cuando nosotros como casa hogar entendimos eso, supimos que era la mejor manera, era la única práctica. Hoy somos una casa hogar sin niños, pero que está llevando a más niños a vivir en familia. Y eso es a lo que le damos gloria a Dios. Gracias. Excelente, excelente experiencia. Muchísimas gracias, Margot, por compartirnos esto, que de verdad que nos alienta, de verdad que nos motiva. Me gustaría que, porque a veces la gente escucha y dice, bueno, el estado de Hidalgo, dice, bueno, un estado en un país, ¿cuántos habitantes tiene Hidalgo? Hidalgo tiene como 2.5, 3 millones. 3 millones de habitantes, o sea que es tal vez un 75% casi de la población de Panamá, lo que tiene el estado de Hidalgo, y lo han logrado hacer. Yo he escuchado muy atentamente esto y yo creo que la honorable diputada Corina, quien además de ser diputada de la República actualmente, esta pregunta creo que se la pudiera formular por su experiencia en el ámbito de familia, porque pues usted ha sido una abogada pues que precisamente se ha a lo largo de su carrera profesional activado mucho en la materia de familia, en la defensa de los derechos de los niños y niñas. Esta experiencia que nos ha compartido Margot, que yo creo que a todos nosotros nos ha impactado, nos ha motivado y nos ha dado esperanza. ¿Usted la ve viable en nuestro país, tomando en consideración nuestro sistema de leyes, el marco regulatorio, el marco normativo que tenemos en Panamá al día de hoy? ¿Qué posibilidad existe de que en la República de Panamá, frente a la situación de crisis que ha sido denunciada por la propia Asamblea de Diputados en torno de situaciones de abuso que han sido denunciadas en los albergues del país, qué posibilidad hay de que este tema del acogimiento familiar pasa a ser una realidad para estos niños, niñas y adolescentes en la República de Panamá? Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la semana pasada, el día miércoles, se aprobó en tercer debate, que es el último debate en la Asamblea Nacional, precisamente las modificaciones a acogimiento familiar, muy similar a lo que nos conversó Margot, que inclusive se puede tomar en cuenta la familia extendida. Realmente esto se han hecho modificaciones importantes a lo que es el acogimiento familiar, porque no cabe duda que previo a esta modificación que aún está pendiente por sanción por parte del señor presidente de la República, la Asamblea Nacional, pues sí, comprometido con brindar alternativas, ha extendido o ha ampliado la gama de posibilidades en cuanto a familias acogentes, precisamente por lo que nos ha explicado Margot, y que de verdad me solidarizo mucho con ese sentimiento y ese cariño, porque quienes estamos en esto, no por el hecho de ser diputada, quienes estamos en esto por compromiso con la niñez, que no tenemos a alguien aquí en el cuello diciéndonos cómo hacer las cosas, ni por qué hay que hacerlo, y si tenemos que beneficiar a unos o no, sino es que estamos pensando en el bienestar de nuestros niños. Sabemos qué es lo que necesita, voluntad política para hacer las modificaciones correspondientes, pero como bien señala Margot, las leyes pueden estar, pero si la gente que ocupa los cargos o están encargados de los centros de protección, o quien cuida al niño, quien está ahí brindándole su alimentación, su nutrición, psicología, medicina, que tenga preservar su salud, pues entonces las leyes no nos van a servir de nada. Lo importante es que les demos alternativas para poder dar respuesta. Precisamente tendría que leer el proyecto que es ley de la República también en México, que se pudo, que Margot hacía mención, para ver qué otras cosas adicionales pudieran estar, pero ya fue aprobado en tercer debate esas posibilidades de poder extender o ampliar la gama de posibilidades, porque antes estaba muy, muy restringido al tema de las familias acogentes. La verdad es que me parecía realmente familias que no quieren llegar al proceso de adopción, simplemente lo que quieren es brindarle amor, cariño, atención, salud, educación, todo lo que un niño requiere, que sin lugar a duda es una alternativa que beneficia al niño, le da cariño al niño
el niño es el más importante y no estamos pensando en un largo proceso para poder que el niño a corto plazo tenga la respuesta de las familias acogentes. Me ha brindado y nos brinda a todos una excelente noticia, porque simple y sencillamente la situación que ha sido descubierta hace pocos días relacionada con los albergues en la República de Panamá, simple y sencillamente ha evidenciado una realidad que es que la situación de los albergues lamentablemente es muy limitada. El funcionamiento, pese a la mejor voluntad, como lo decía Margot. Margot dijo, yo dirigí una casa hogar durante 17 años y lo tratamos de hacer de la mejor forma, pero entendíamos de que no era suficiente, porque cada niño, cada individuo requiere de una familia. Pero como bien decía Margot, es la institución que estableció Dios para que el niño obtenga y el ser humano tenga todas esas herramientas que le van a hacer funcional en sociedad. Entonces, pues nada, excelente experiencia y muy enriquecedora la misma. Antes de pasar a otra pregunta, diputada, que le quiero formular a usted, pues quisiera que pudiéramos ver un breve video. La causa de la familia es un movimiento pro vida, pro familia, y no solamente pro vida, pro familia, sino también pro acción. Así que, pues bueno, ahí está el video. Ok, ahí lo tenemos. Como sociedad civil rechazamos de manera categórica, cualquier tipo de maltrato o abuso infantil perpetrado contra nuestros menores. Consideramos que el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva e imparcial. Es el Ministerio Público la institución que debe investigar hasta las últimas consecuencias esto que ha ocurrido en nuestro país y que es el responsable de hacerlo. Algo muy importante, hemos tenido la noticia de la renuncia del procurador, pero queremos confiar en la institucionalidad. Se puede ir al procurador, pero es un deber de la institución llevar adelante estas investigaciones. El órgano ejecutivo debe colaborar, desde el señor presidente Laurentino Cortizo hasta las instituciones que han estado envueltas en estas investigaciones, deben colaborar con el Ministerio Público y si es necesario apartarse para permitir la objetiva investigación sobre los hechos de denuncias en los albergues. El órgano legislativo, por su lado, debe comenzar, y esto lo venimos haciendo y luchando desde hace muchos años, una revisión minuciosa de todo lo que es la legislación de protección a nuestros menores. Y en función de eso, asegurar y garantizar la protección del ser más vulnerable de nuestra sociedad, que son nuestros niños y adolescentes. Invitamos a la Asamblea Legislativa que vuelva a retomar un proyecto que nosotros como sociedad civil, acompañados con algunos diputados, propusimos, que fue el listado Registro Nacional de, iba a utilizar un término que no es el más adecuado, vamos a utilizar el término agresores sexuales condenados. Nosotros estuvimos por meses en la Asamblea Legislativa, presentamos un proyecto que llevaba más de 26 páginas donde protegía a nuestros menores. Sin embargo, lo que se aprobó en la Asamblea pasada fueron 12 artículos en donde se perdía la esencia del proyecto. Luego fue vetado por el presidente Juan Carlos Varela. Queremos que la Asamblea Legislativa comience a legislar en función de la víctima, es decir, de nuestros menores, y no en función de los victimarios proclamando falsos derechos humanos. Necesitamos que como sociedad civil despertemos y nos demos cuenta de la realidad, y por eso introduje diciendo, cada 15 segundos se abusa sexualmente de un niño en Latinoamérica. Rogamos, por favor, a los políticos que suelten a nuestros niños buscando espacios. Rogamos a grupos oportunistas que dejen a nuestros niños. Este video que yo creo que recoge en gran parte el sentir, parte del sentir de la ciudadanía, yo creo que nos permite a nosotros entender, y yo creo que lo que hemos visto durante las últimas semanas en los medios de comunicación, la agitación, la molestia que le ha ocasionado a la sociedad
este escándalo de los albergues y que ha llevado a poner sobre la palestra una realidad, y es la situación de estos niños que se encuentran vulnerables, que han sido víctimas de abusos y que al ser institucionalizados, y cuando hablamos de institucionalizados no es otra cosa que tomar a estos niños, sacarlos de su núcleo familiar por razones en muchos casos justificadas y colocarlas en una institución, me explico, que no brinda suplir las necesidades por más que existe una buena voluntad que estos niños puedan tener. Ahora bien, esto se trata no solamente, como nosotros hemos dicho, no se trata solamente de tener el deseo de que los responsables paguen, sino que que todos como sociedad empujemos la carreta adelante para brindarle y crearle las condiciones ideales a nuestros niños, niñas y adolescentes para que puedan recibir una atención integral. Y esta noticia que usted nos brinda, diputada, relacionada con que se acaba de aprobar en tercer debate este proyecto de ley que amplía el espectro de familias acogentes, es una excelente noticia. Pero es una excelente noticia que yo animo, invito a las 40 personas que están conectadas en esta transmisión y a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, que empecemos a generar una reacción favorable, que empecemos a subir a nuestras redes este proyecto, que empecemos a comunicar esta buena noticia para que la gente empiece a tomar conciencia y que de los que estamos escuchando hoy esta transmisión salgan familias que digan: yo quiero ser una familia acogente, yo quiero brindarle un espacio, quiero despojarme un poco de mi comodidad, quiero compartir y quiero darle un lugar a estos niños para que cuando crezcan puedan saber cómo se vive en familia. Pero no hay nada más triste que salir de cumplir 18 años e ir a formar una familia y no saber cómo se vive en familia. Y cuando llegues a tu familia, quieras vivir en la familia como vivías en el hogar, como vivías en el albergue. Y lamentablemente, por duro que suene lo que le voy a decir, muchos de estos niños y niñas fracasan en su vida familiar. ¿Por qué razón? Porque no saben cómo vivir en familia. Diputada, ¿qué ha pasado luego de este informe? ¿Qué ha ocurrido? Por lo menos ya me dio una buena noticia. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué otras cosas han estado pasando? La gente dice que el informe, que todavía no hay mucha información, que no hay luces sobre la investigación, que hay una serie de información para lograr que estos niños que han sido vulnerados puedan salir de la condición en la que se encuentran y puedan empezar un proceso de restauración para sus vidas. Mira, efectivamente, eso es lo que esperamos todos. En este momento, el Ministerio Público es quien le corresponde determinar efectivamente quiénes son los victimarios, quiénes agredieron a nuestros niños en los centros de protección. Definitivamente tenemos conocimiento que la CENIAF pues, le ha encargado de darle seguimiento a los niños que en teoría debieron, se nos ha informado que están reubicando a los niños, obviamente, en otros centros de protección, precisamente por la situación que se está dando. El tema del cierre de los centros de los albergues o centros de protección sí se ha dado, entiendo que sí se ha dado, me parece que es lo más. Sabemos que hay muchos niños que ¿dónde los habrán ubicado? Esa parte sí no te la puedo contestar porque eso realmente le corresponde a la CENIAF, que yo misma me hago la pregunta: ¿dónde están? ¿En qué condiciones? Si ya hay psicólogos, si hay psiquiatras, si hay un nutricionista, si el estado de salud física de estos niños. Yo en lo particular se lo he dicho en muchas ocasiones, he advertido que lo más importante es saber en qué condiciones están esos niños, porque si ya de por sí fueron maltratados y ha habido situaciones de abuso y todo lo demás, de lo que queremos saber todo es: perfecto, está bien que se sancione a las personas que hay que sancionar, que se dé con el culpable, que haya certeza del castigo, pero que sabemos qué se le está dando a esos niños, porque así mismo pasa cuando se hablan de las niñas, que las niñas o las adolescentes que quedan embarazadas. Yo siempre pregunto: ¿y qué pasa después que ya tienen al bebé? ¿Se le brinda seguimiento, se le brinda atención, se le da orientación, autoestima, un ambiente apropiado? ¿Qué es lo que está pasando? No se les da seguimiento, y las políticas públicas tienen que estar dirigidas a trabajar por la prevención, pero también aliviar la situación por la cual nuestras personas menores de edad tienen todo el derecho de recibir por parte del Estado las atenciones
por situación particular que cada una tenga. Así que definitivamente eso es un tema. En cuanto al informe presentado por la Alianza Evangélica, entiendo y es importante que se tenga conocimiento que el registro de ofensores sexuales ya está aprobado en primer debate. Yo pertenezco a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Conozco perfectamente de lo que habló el licenciado Roderick Burgos. Trabajamos en conjunto. Yo también estuve en ese proyecto donde se pretende establecer un registro de ofensores. Lo único que este registro lo que busca es que, por ejemplo, si yo soy una empleadora, yo tengo un colegio y yo voy a contratar a alguien, yo le pido a la persona que va a trabajar conmigo o que está en la entrevista que me busque un certificado de no ofensor sexual para efecto de que yo no tenga ninguna persona que haya tenido ningún tipo de situación cuestionable o irregular para trabajar en ningún puesto de nada, ni de profesor, ni de trabajador manual, ni de guardia de seguridad, absolutamente de nada. Y de eso se trata, que las personas que tienen alguna situación en particular, que sabemos que es una situación cuestionable, que no puedan trabajar ni siquiera en los parques porque sabemos que son un riesgo para los niños. Yo le agradecería, diputada, que usted pudiera informarnos cuando se vayan a dar las discusiones de segundo debate de este proyecto. Lamentablemente, pues ya se aprobó en primer debate, pero muchas veces este tema del listado de ofensores sexuales es un tema tan delicado porque también muchas veces muchas personas quieren saber quién es su vecino. Me explico, quién es la persona que tiene al lado, quién es la persona que vive a su lado. Entonces yo creo que sería muy importante que pudiéramos nosotros estar más de cerca y pendiente de este proyecto de ley, cómo avanza. Pero yo creo que es bien importante algo, y yo siempre lo dije el programa pasado y lo reitero una vez, porque creo que es sobre lo que nosotros debemos construir. Las marchas son buenas, las manifestaciones excelentes, las protestas excelentes, pero si no empezamos a construir, si no empezamos a ofrecer propuestas, es poco lo que vamos a hacer. La venganza y la certeza del castigo que le debe llegar a los ofensores no va a resolver la situación en que se encuentran inmersos nuestros niños. Y entonces nosotros tenemos como sociedad que exigirle al Estado que nos puedan decir a nosotros dónde están estos niños que fueron sacados de estos albergues, que fueron cerrados, como bien lo decía la diputada, dónde se encuentran hoy, qué atención están recibiendo. Al día de hoy, todavía ninguna voz oficial ha podido brindar esa información de dónde, ni qué atención, ni qué intervención se le está brindando a estos niños. Así que pues tenemos que estar muy vigilantes y ser proponentes. Por esto es este espacio lo que busca es que usted obtenga información, aprendamos un poco más y podamos ser una voz con propuestas positivas, con propuestas efectivas. Criticar es fácil, proponer soluciones es lo que genera un cambio en una nación, genera un cambio en una sociedad. Muy bien. Hay otro tema. No es que nos vamos a alejar del tema de la protección de la niñez y adolescencia, pero dentro de este tema de protección de niñez y adolescencia, un tema del que tenemos que hablar, porque quiero advertirle algo. Ya se está hablando por ahí, hay algunos grupos, hay personas oportunistas que empiezan a hablar y empiezan a decir que la situación de los albergues, lo que se vivió del maltrato, es porque esos niños son niños que son producto de embarazos no deseados, y que si nosotros tuviéramos una ley en que los niños, en que estas madres adolescentes pudieran decidir si ese bebé que tienen están preparadas para tenerlo o no. ¿Por qué? Porque buscan de manera muy discreta empezar a introducir, personas que tienen agendas ocultas, buscan introducir el tema del aborto como una salida o como una solución. Entonces yo quiero que estemos alerta, y precisamente por eso, y tenemos que estar despiertos, porque como dice don William, siempre dice y nos trae ese pasaje bíblico que dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Tenemos que estar alerta frente a lo que estamos viviendo. Y precisamente la licenciada Norma Méndez es abogada. Esta es una dama que está muy activa en su país en todo el tema relacionado con la defensa de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de todo tipo de maltrato y vulneración de sus derechos. Y tiene mucha experiencia en esto. Y
precisamente hace muy poco, hoy en día Argentina se encuentra muy conmocionada porque hace muy poco se aprobó en Argentina una ley de aborto. Y yo quisiera, por eso es que le hemos invitado, Norma, bienvenida en esta noche a este programa y queremos que usted nos pueda hablar a nosotros de la experiencia argentina. Cómo Argentina despierta una mañana con una ley de aborto aprobada por los diputados, por los legisladores. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué hizo el pueblo y qué acciones se van a tomar o se están tomando en Argentina? Porque yo creo que es importante que nosotros estemos alerta en nuestro país frente a cualquier intención de que quieran aprobar o entrar a discutir el tema del aborto en nuestro país. Así que, Norma, bienvenida y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, quiero cerrar con el tema que estabas hablando antes, Leonardo, y decirle a la gente que no pierda el foco en los niños, que se armen legalmente, que pidan informes, que exijan, porque los niños, si bien no tienen padres, puede ser el hijo de cualquiera el que esté ahí. Así que le pido a la sociedad panameña que se formen asociaciones, que exijan, que llamen a UNICEF, que tanto pregona por los derechos de los niños, y que exijan el estado de los niños. ¿Con qué profesional se está atendiendo? ¿Cómo lo hacen? Exijan eso, porque es muy necesario. Primero, por la seguridad de ellos, porque ellos se van a sentir de alguna manera cuidados y es lo que necesitan, que no son un número más dentro de toda la sociedad panameña. Eso es lo principal. Y segundo, es un derecho fundamental y el interés superior del niño, cuidar de los niños. Después, más tarde, ya hablaremos, porque los políticos suelen, y por supuesto excluyo a Corina de este tema, pero los políticos suelen ir en el escándalo, y el escándalo ahora es taparlo, pero de los niños nadie habla. ¿Cómo están esos niños? Exíjanlo porque son derechos de los niños. Y debido a que son derechos de los niños, y hablando de eso, bueno, Argentina fue aplastada un día, un 29 de diciembre, fue aplastada, pero no por convencimiento de los argentinos, porque el 60% de los argentinos no quería el aborto, sino por los negociados de los señores legisladores, que el gobierno le ha logrado quebrar la muñeca. Nosotros sabemos muy bien eso, porque hasta los más acérrimos defensores de la vida se dieron vuelta de la elección del 2019, de la votación del 2018, perdón, a la de ahora del 2020, sin ninguna justificación. Por supuesto que, a ver, la Argentina tiene una legislación totalmente provida, su constitución, su código nuevo civil y comercial de la Nación del año 2015, habla que se considera persona desde la concepción, ¿sí?, hasta la muerte natural. Entonces, estamos hablando de muchas situaciones que, por supuesto, ya se están planteando legalmente, donde, bueno, una de las cosas que se está poniendo en tela de juicio son el Poder Judicial también, que está haciendo acorde a algunas situaciones a las que ya hemos vivido, como la Corte Suprema, pero es inconstitucional para la Argentina, así que no perdemos la fe ni la esperanza de que vamos a encontrar un juez que haga justicia. Se están presentando demandas en todos los puntos del país, en todos los puntos del país. Se está haciendo un trabajo concienzudo con muchísimos profesionales, abogados por la vida, médicos por la vida, que están trabajando, que es más, yo estoy en una causa como testigo de lo que es un aborto no querido por una menor de 12 años y que la han abortado igual y han tirado su bebé, y disculpen estas expresiones, pero no las puedo decir suaves porque no tiene sentido,
porque realmente lo que tratan las abortistas es de suavizar las situaciones, y han tirado a su bebé y ella lo vio nacer viva. Y esa niña que había sido abusada por una persona mayor de edad, llegamos como grupo Provida cuando ya se había producido el aborto, y como era muy lejos de mi domicilio, fueron que tenían que ver con que se dieron cuenta que ir desde lo religioso ayudaba mucho a los niños. Aquí el Estado no deja ni que hablemos de la religiosidad, nos expulsa. Y nosotros sabemos como cristianos que sin Dios no hay nada, ¿sí? Pero tratamos que las niñas van, después de ser abusadas o abortadas, van a lugares donde, bueno, por lo general son cristianos católicos, monjas que las contienen. La realidad es que la sociedad está muy mal para pensar que una niña de 12 años se quede embarazada y que lo tomen como un hecho común. ¿Qué estamos haciendo como sociedad con nuestros niños? Y ahí hablamos de la protección de los niños, porque como papá, como mamá, como tía y abuela, tengo que protegerlo. Tengo que protegerlo de todo y decirle. Entonces, todo lo que pasó hoy en Panamá, creo, a mi entender, Leonardo, que es necesario que todos tomen conciencia y empiecen con esto, con cuidar los niños. Y no importa si es mío, si es tuyo, si es de Margot, si es de Corina, a los niños hay que cuidarlos, cualquiera sea. Los abusos suceden porque el que está al lado no denuncia. Si es un vecino, denuncia igual, señor. ¿Por qué un niño va a ser abusado? Denuncie si usted tiene una duda. Denuncie, señora, si ve que su sobrino puede pasarle tal o cual cosa en la escuela. Que se investigue. Enséñele a los niños. Porque si no se enseña a los niños, ellos tampoco saben lo que está bien y que está mal. Los niños hay que cuidarlos. Si dejan de hablar de esto, los niños no van a saber de qué se tienen que cuidar. Y en Argentina hay aborto gracias a la falta de cuidado de los niños. Eso es lo que está pasando. Hay aborto gracias a la falta de cuidado de los niños. Porque los niños no puede ser que estemos hablando de niños y niñas embarazadas entre 10 y 11 años. No estoy hablando de los abusos, ¿sí? Porque eso tendría otra connotación, tiene adultos en el medio. Tengo que estar vigilante y expectante cuidando a mi niño. Y al niño de al lado también. Esa sociedad, una sociedad comprometida. Si no, no vivamos en sociedad. Y como digo yo, y no sé si se veía ahí en Panamá o en México, seamos como el abuelito de Heidi, que se fue solo a vivir a los Alpes. De vez en cuando bajaba al campo, a la ciudad. Ahí no tiene que convivir en sociedad, pero conviviendo en sociedad es para cuidarnos también y para protegernos los unos a los otros. Antes un vecino cuidaba de un hijo de al lado mientras la mamá o salía a trabajar o lo que sea. Ahora los vecinos abusan a los niños. ¿Qué pasa? Los niños es la primera cosa que hay que cuidar en este mundo. Y hay algo que los gobernantes todavía no tienen muy en claro. Niños felices, ciudadanos felices. Es simple. Un niño que es feliz, es muy raro que se convierta en un ciudadano que no sea feliz. Y un ciudadano feliz le puede dar mucha más situación ventajosa a un gobernante que un ciudadano enojado. Entonces, niños felices, lo mínimo que podemos hacer es que nuestros niños sean felices, que se cuiden desde el día 1 y no tengo que mirar para otro lado. Argentina está muy mal, muy mal. Por favor, ustedes no lleguen a eso. Argentina está falta de Dios.
en las personas, en el uno a uno. Argentina está plagada de corrupción y no les importa que en el medio se lleven vidas de niños que no pidieron nacer ni ser concebidos, pero niños que sienten. Y las mamás, después del aborto, bueno, ni hablar de los post-traumas de los abortos, son lo peor que les pueden pasar. Niñas que a los 20 años se suicidan, que se drogan, que se prostituyen. Esa es la sociedad que está viviendo hoy Argentina. Somos 44, 45 millones de argentinos. Y todavía no entendieron cuál es esto, qué es lo importante de esto. No les importa destruir la sociedad. Está bien que hay intereses que no son de aquí solamente, ¿no? Sí, dime, Leonardo. Ahora, Norma, una pregunta. ¿Cómo empezó este movimiento proabortista en Argentina? ¿Cómo empieza esto? Porque algo que yo quiero que la gente empiece a leer entre líneas los mensajes. La gente empieza a leer, porque a veces nosotros como sociedad panameña, a veces somos muy ingenuos. A veces decimos, no, eso no va a pasar aquí, eso no. O sea, ¿cómo empezó este discursito a meterse? ¿Cómo empezó? Bueno, este discursito empezó a meterse, no vino de Argentina. A ver, este discursito empezó a meterse desde las reuniones en la ONU, año 90, 89, 90, cuando nosotros estábamos muy recién empezando una democracia, y que pese a todo lo que se pueda endilgar al presidente Menem, él instauró el Día del Niño por Nacer. Él instauró una comisión del niño por nacer y él instruyó a la gente que estaba dentro de la comisión de la ONU que no dejara que el aborto llegue a la Argentina. Y luego, progresivamente, los que estábamos dormidos, porque tenemos que ser sinceros, nos dormimos, y le pido al pueblo panameño que no se duerma, empezaron a entrar como jueces, como trabajadoras sociales, a ingresar como médicos, a ingresar toda esta gente paga por intereses externos. De hecho, la IPPF, luego de que salió la ley de aborto en Argentina, bueno, sí, confirmó que hace 15 años que está invirtiendo en Argentina para que salga la ley de aborto. O sea, no éramos nosotros. El 60% del pueblo argentino le dijo no al aborto. Pero nuestros representantes no nos escucharon. No les importó. No les importa la vida del otro. Están faltando a sus deberes de funcionario público. Están habilitando matar a una persona. Porque se mata, porque es una persona. Porque desde la concepción es una persona. ¿Y saben qué? Lo peor es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, mira, vos como mamá, lo más sagrado que hay en este mundo, podés matar a tu hijo. Entonces yo le digo, ¿con qué cara lo van a mirar los delincuentes cuando le pongan una pistola en la cabeza y le diga, si vos como madre podés matar a tu hijo, yo puedo matar a cualquiera, si ni siquiera sos algo mío? Sí, ese es el mensaje. A mí me parece, y esto es importante, porque nosotros tenemos que mirar como panameños esta situación. Porque aquí vienen organismos que supuestamente defienden y protegen derechos humanos, que supuestamente tienen interés en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y solapadamente detrás de esto hay intereses oscuros en que empiezan... Te voy a volver a decir. UNICEF, ¿dónde está UNICEF hoy en Panamá con esos niños? ¿Se presentó? ¿Pidió un informe UNICEF? No. Lo pidió, pero hasta ahí. Lo pidió. Pero no lo va a defender porque... Por supuesto. Por supuesto. Entonces, lo que planteo es que es muy importante que nosotros tengamos luces largas, que nosotros empecemos a mirar por el bienestar de nuestros niños, entender que tenemos que estructurar una defensa por el derecho de la vida,
por el derecho de aquellos que aún no tienen una voz, aquellos que están dentro. Y tú y yo, como bien lo dice Norma, tenemos que ser la voz, no solamente de los niños y niñas, sino de aquellos que están siendo concebidos y que están creciendo, esos bebés que se están formando desde el momento de su concepción en el vientre. Y nosotros tenemos que ser vigilantes. Y se lo estamos advirtiendo como movimiento, la causa La Familia, para que usted tenga sus alertas, tenga sus luces largas puestas, para que podamos entender y no seamos sorprendidos, porque todo esto empieza con criterios extranjeros que empiezan con un adoctrinamiento, sutilmente empiezan a meterlo, y cuando la gente ya está distraída en otra cosa, porque hay tantos factores de distracción y perdemos de vista lo más importante que es nuestra familia, que son nuestros niños, que son nuestros adolescentes, y tenemos nosotros que tomar acción. Y las acciones no se toman saliendo solamente a hacer una marcha. No, las acciones se toman proponiendo, las acciones se toman siendo vigilantes, las acciones se toman denunciando, enseñándole a los niños a ser niños, enseñándole a los niños las etapas, que disfruten su adolescencia. Yo cuando abro algunas redes sociales y veo las conversaciones de niños, niñas y adolescentes, veo cómo se proyectan, cómo se presentan, digo, ¿dónde están los padres de estos niños? Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes y tenemos que tener el carácter también de saber tomar parte como sociedad, porque todos los que estamos aquí conectados tenemos un círculo de influencia. Tenemos unos un poco más grandes que otros, pero todos tenemos un círculo de influencia, y en ese círculo de influencia tenemos que saber ser luz. En ese círculo de influencia tenemos que saber luchar por estos derechos. Ahora bien, a partir de esta ley, Norma, ¿cómo era? Porque había una realidad en la Argentina, igual que había una realidad en Panamá, que son los abortos clandestinos, los abortos, que es un tema de discusión. ¿Cómo este tema ocurría en la Argentina antes del 29 de diciembre? ¿Cómo era perseguido y cómo era sancionado o era solapadamente tolerado? ¿Cómo era antes y qué está viviendo hoy Argentina? A ver, voy a decirte dos cosas con respecto al aborto para que también estén atentos. No se dejen imponer números, cifras, estadísticas que no sean reales y que ustedes conozcan, porque acá va a entrar Amnistía Internacional, va a entrar la ONU, van a entrar millones de lugares extranjeros a decirle, hay 500.000 abortos por año. Si hubiese habido 500.000 abortos por año en Argentina, todas las mujeres en edad fértil, desde, no sé, y edad no fértil, porque ni siquiera estaban las de edad fértil, hubiésemos abortado. Todas, pero todas y nos faltan todavía, ¿sí? Entonces, ellos imponen cifras, la gente compra, algunos dicen, y bueno, pero si fue un abuso. No, yo he tenido niñas abusadas que querían tener a sus hijos. Entonces, eso es lo que proyecta el otro que le puede pasar a él. Entonces, acá una realidad es que no había tantos abortos, no sé si murieron por abortos, no te quiero mentir, y no sabemos, no por abortos inducidos, sino algunos eran espontáneos, pero en todo el año habían fallecido 20 mujeres, ¿sí? O sea, que no es una cuestión de mortalidad materna el aborto, o sea... Entonces empiezan a inflarte cifras para crear una expectativa falsa de una plantear mentiras, un relato, como decimos aquí. Mire, son temas. Mire, para que usted vea que esto es una agenda y nosotros tenemos que tener luces y tenemos que estar claros y apercibidos. Una pregunta que yo me formulo, yo tengo una hija de 9 años, el próximo 3 de abril cumple los 10. Para que le apliquen una vacuna de papiloma humano. No, yo a mi hijo no se la puse.
Y que yo tenga que decir, no, es que qué maravilla porque el Ministerio de Salud logró que esta vacuna se trajera porque estamos protegiendo a nuestras niñas de la mayor el causante de muerte en las mujeres, que es el cáncer cervicuterino y las complicaciones que vienen producto de esto. Si tú haces eso, y yo respeto a los que lo puedan hacer, pero yo les quiero plantear cómo se van diseñando y estructurando las agendas. Usted hace de usted y su hijita, por si acaso usted a los 11 años o a los 10 años y medio, se le ocurre tener usted decide tener relaciones sexuales, por lo menos no se me va a contagiar de una enfermedad que mañana le puede ocasionar un cáncer o alguna otra enfermedad de transmisión sexual que pudiera perjudicar el resto de su vida. Y nosotros, por la ignorancia, porque no estamos atentos a esas cosas, los niños tienen que ser niños. Los niños tienen que crecer, tienen que aprender a jugar, tienen que aprender a desarrollarnos. Tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos. Y esa es la mayor protección que podemos tener y tenemos que estar vigilantes de ello. Leonardo, sabemos que los niños tienen una edad de madurez para cada cosa. También sabemos que si uno tiene relaciones sexuales, puede salir un niño. A ver, puede concebir un niño, no sale una bicicleta. A ver, porque, ¿sí? Y otro mito, puede ser en la primera relación sexual. O sea, eso de que la primera no, la segunda, no. Entonces, tener relaciones sexuales conlleva que puedas tener un hijo. Por lo tanto, tenés que tener la madurez en tu cabeza, o sea, en la cabeza de quien va a tener relaciones sexuales, suficiente para afrontar la consecuencia que es tener un hijo. Tú piensas que un niño de 11 años, como mi hijo, que todavía no sabe ni qué remera se va a poner mañana, qué suéter, qué pantalón se va a poner mañana, va a entender cuál es la consecuencia de tener un hijo. A ver, ahí estamos los papás, Están poniendo el derecho al aborto en los dibujitos animados, Cartoon Network, Disney. Por favor, yo le corto a mi hijo. Le digo, esto no lo podés ver, o este programa no. ¿Seré una madre censuradora? Bueno, yo sé lo que estoy haciendo. No lo llevé a poner la vacuna del HPV. Porque mi hijo tiene 11 años y no necesita, porque no va a tener hasta los 17, 18 que sea mayor de edad, porque es un tema que yo ya lo hablé con él y le dije por qué. Porque es por su bien y hablamos del cuerpo y de las consecuencias. Y él sabe todo el trabajo que yo hago. Y él ha ido conmigo a ver a niñas embarazadas. Él sabe cuál es la consecuencia y no le estoy poniendo miedo, le estoy enseñando que todo tiene una consecuencia en la vida. Entonces, yo como mamá, vos como papá y todos los que nos están mirando, tenemos que ser, pero no dejarnos llevar. Yo cuando leí, aparte la vacuna del HPV, de los 16 virus que puede tener el HPV, solo abarca 4. O sea que no se sabe el éxito que tiene la vacuna. ¿Sí? Porque se la están dando a niños de 11 años hace 5 o 6 años. Entonces aún no sabemos si va a evitar el cáncer de cuello de útero. ¿Por qué voy a inocular a mi hijo? A mi hijo, con algo que yo no sé. A los 11 años es una locura. Es un negocio para alguien, pero no para nuestros hijos. ¿Sí? Atentos, claro. Todos tenemos que estar atentos. Este tema del aborto, que es un tema que yo creo que toca la fibra más profunda de la sociedad y frente al cual todos nosotros debemos estar alerta y estar vigilantes frente a este tema. A mí me gustaría, diputada, que usted pudiera pues compartirnos cómo usted está viendo este tema. Yo sé que usted siempre se ha caracterizado por una defensa en pro de la familia y en pro de la vida. Entonces me gustaría que usted pudiera hablarnos un poco de cómo este tema, si este es un tema que se ha conversado en la Asamblea, es un tema que se ha tocado por ahí. Y hay un caso, hay un fallo ya de la Corte, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de casación, reconoce la vida a partir de la concepción.
que es diferente al concepto de vida que el Código Civil ha querido traer de persona, el concepto de persona a partir del vivir desprendido del claustro materno. Ese concepto fue superado por la Corte en un fallo de la Corte, en que la Corte estableció en la sala penal que la vida principia a partir de la concepción. Entonces, diputada, ¿cómo este tema? Porque yo estoy mirando con luces largas, y aquí en la causa, la familia, estamos mirando con luces largas este asunto. Bueno, mira, efectivamente, yo me sorprendí mucho cuando Argentina lo aprobó en la Asamblea o en el Senado, en el Congreso, porque entiendo que los amparaba la Constitución Nacional y todo esto, y la verdad es que me sorprendió mucho porque no era primera vez que se discutía este tema en el Congreso, ya tenían en varias ocasiones de discutirlo, y afortunadamente en otras ocasiones los providas pues habían tenido como quien dice, el triunfo de que estaban protegiendo el derecho a la vida. Y realmente esta oportunidad a mí en lo particular me sorprendió, porque a pesar de que tienen normas constitucionales que protegen el derecho a la vida de la concepción, se aprobó una norma evidentemente inconstitucional. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia, como le digo, haga respetar la ley, la Constitución Nacional en ese sentido. Sin embargo, viéndonos acá en el Congreso, yo creo que tus preguntas están súper atinadas para que todos los que estamos en este conversatorio nos demos cuenta que todos tenemos que estar vigilantes. Para mí es muy difícil no darme pena ni medir siquiera las consecuencias de defender la vida o defender la familia. Porque de verdad, la única que se para en una curul a defender la vida y a decir qué es lo que quiero que vaya en los proyectos para fortalecer lo que ya tenemos en la ley, soy yo. Que tengo el apoyo de otros diputados también. El Panamá, la Constitución, el Código de la Familia contiene el derecho a la vida a partir de la concepción. La ley de primera infancia, también la recién aprobada el año pasado, defiende el derecho a la protección de la vida prenatal. Fue aprobado en tercer debate. El presidente, en el discurso de sanción de la ley de primera infancia, más de 5 veces mencionó el respeto de la vida prenatal a partir de la concepción. Sin embargo, las personas que adversaron el artículo que yo había incorporado, que es el derecho a la vida a partir de la concepción, simplemente se oponían, se opusieron por escrito, no se pararon a defender la modificación, pero al final quedó el derecho a la vida, el respeto a la protección sobre la vida prenatal. O sea que realmente el ambiente en la Asamblea es un ambiente que en este momento, por lo menos, con la Asamblea que tenemos y con el presidente de la República, es poco probable que avance el aborto en nuestro país. Puedo equivocarme porque uno nunca sabe, mire lo que le pasó a Argentina, puedo equivocarme, yo nada más me pongo en manos del Señor y que me ayude en esta batalla, pero sí hay personas que no se atreven a decir, a pesar que se tildan de feministas, a decir lo del tema a defender la posición pro aborto. No lo están haciendo. Pero acarician la idea y pudiéramos estar, porque vuelvo y digo, las protestas, pero si nosotros buscamos a Dios, dice la Biblia que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y si nosotros ponemos a Dios en el lugar y le damos el lugar en nuestra nación, nosotros vamos a estar apercibidos para que estas cosas no ocurran. El tiempo se nos acabó, nos quedan solamente 2 minutos. No se vayan todavía, por favor, porque quiero anunciarles que el próximo lunes vamos a tener otro programa de mucho interés. Mucho se habla sobre la pedofilia, La otra semana vamos a hablar, porque este tema de aborto es uno de los temas muy fuertes de la doctora Norma. Sin embargo, ella es una mujer que es una fiera, por decirlo de una manera, en la defensa de los niños, y que está muy vinculada en este tema, en toda la vigilancia y la persecución de la pedofilia, en contra de todas estas ideologías, en contra de todo este tema de pedofilia en la Argentina. Y juntamente con la
licenciada Norma, nos va a acompañar el doctor Eduardo D'Agostino, también de Argentina, y otros panelistas más que vamos a estar presentando en el FLER cuando lo hagamos circular en redes sociales la próxima semana. Así que va a ser un programa excelente. Yo quiero agradecerle encarecidamente en nombre de la causa, la familia, a la doctora Paola, a Margot, a Norma y a la diputada Corina. Muchas gracias, diputada, porque yo sé que usted saca de su tiempo para compartir este espacio con la ciudadanía panameña y pedirle a todos que estemos vigilantes. Si usted puede postear, yo le invito a que usted postee en sus cuentas de redes sociales, que usted le diga al gobierno, le diga al Ministerio de Desarrollo Social, le diga a la CENIAF, le diga al presidente, queremos un informe del estado de los niños, queremos saber dónde están los niños que fueron movidos de los albergues y dónde y qué atención se le está brindando a esos niños, porque es una manera que nosotros como sociedad podemos intervenir para garantizar la protección de todos y todas esas niñas. Hemos terminado por el día de hoy. Dios me los bendiga. No se vaya, que hay un videíto que queremos que usted vea, que luego lo vamos a circular y queremos que usted también lo haga viral, ¿verdad? Que nos muestra que estamos proclamando desde todas partes que en Panamá no se va a aprobar en el nombre de Jesús ninguna ley que atente contra la familia, contra la vida, ni contra los valores. Lo declaramos y le agradecemos por estar con nosotros y le esperamos que el próximo lunes a esta misma hora nos acompañe aquí en la causa La Familia. Así que le dejamos con ese video. Buenas noches y Dios les bendiga. Voy a decretar que en nuestro país seguiremos siendo pro vida, pro familia y pro acción. Perfecto. Y que en nuestro Panamá lograremos que esas leyes no se aprueben en nuestro país, porque somos un pueblo que somos valientes y vamos a defender los derechos de la familia. Declaro que Panamá, que es fuente del mundo, corazón del universo, ninguna ley en contra de la familia ni de la vida será legislada en nuestro país, porque hay un pueblo que no solamente es valiente y confía en el Dios Todopoderoso, sino que también es pro vida, pro familia y pro acción. Y estamos declarando que somos un pueblo organizado, un pueblo que trabaja unido y que estaremos dispuestos a luchar en acción porque se respeten los derechos de la familia, sabiendo que nosotros moveremos la piedra, pero el milagro lo hará el Dios de los cielos, que sigue sentado en su trono y tiene todo poder. Dios es bueno. Panamá, adelante, podemos lograrlo. Dios nos da el coraje, nos da el valor, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Lo que más me agradó es que pude desde los cielos declarar que Panamá, mi hermoso país, que es puente del mundo y corazón del universo, no se aprobará ninguna ley que vaya en contra de la familia y en contra de la vida. Hoy, 24 de febrero de 2021. Gracias. No quiero vivir más siendo insensible.